Mi abuelo me contó una historia una vez, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata en su patio trasero, en la fresca noche del desierto de Arizona. El horizonte estaba despejado, y cada estrella titilaba en un cielo púrpura, con una luna llena y redonda colgando baja sobre las montañas. Su voz era áspera y grave, resultado de toda una vida fumando puros y bebiendo whisky. El fuego danzaba y brillaba en sus grandes ojos oscuros, mientras se acomodaba en su asiento, listo para contar su historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, más o menos de tu edad, comenzó, vivía a las afueras de una reserva apache, con tu bisabuelo. Él había vuelto de la guerra y se dedicaba a criar caballos y ganado, en un rancho de 100 acres, asentado entre una ladera llena de matorrales, con tierra buena solo para hacer crecer arbustos espinosos y poco más. Una noche, mi madre estaba enferma, y papá y yo hicimos un viaje al pueblo, a unas 50 millas de distancia, cruzando un desierto seco, un arroyo arrasado y unas viejas granjas abandonadas. El fuego chisporroteó y un tronco crujió, sacándome de la historia. ¿Y luego qué pasó?, pregunté. Tranquilo, muchacho, ya lo oirás. Papá y yo íbamos en una vieja camioneta Ford Pickup. Recuerdo que estaba oscuro, una negrura espesa, y solo las luces de la camioneta iluminaban el camino. También recuerdo cuando el motor empezó a fallar y la camioneta se detuvo de forma brusca. Maldita sea, dijo papá, guiando la Ford hacia un lado de la carretera, dejándola rodar hasta detenerse. Quédate aquí, hijo, me dijo mientras salía hacia la oscuridad, cerrando la puerta con un golpe pesado. Tenía la ventana bajada, y el aire fresco del desierto me acariciaba el rostro y el cuello calientes. Papá estaba sacando agua de la parte trasera para enfriar el motor, y entonces lo olí. Huevos podridos. Me pareció extraño oler azufre en el desierto. También detecté olor a carroña, como esas reses muertas y hinchadas que caían por el calor y quedaban allí hasta que los cuervos picoteaban tantos agujeros en su piel que terminaban por explotar. Apestaba, y casi vomité. Mi piel empezó a hormiguear, la nuca me picaba, y la cara me ardía. El viento dejó de soplar, quedando pesado y quieto, con el hedor llenando la cabina. Papá, llamé. Papá, papá. Sin respuesta. El corazón me latía con fuerza, y sentí un miedo profundo, en mis huesos, en el pecho. Hijo, te juro que nunca sentí un miedo así, ni siquiera en Vietnam, ni cuando vi a hombres morir a mi alrededor. Cerré la puerta con seguro y me incliné hacia la de mi padre, y vi una sombra cruzar la carretera, pasando por los dos débiles haces de luz, frente al capó medio abierto. El abuelo hizo una pausa. Escupió un grueso chorro de tabaco a un lado, y miró pensativo hacia la oscuridad. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y aspiré aire de golpe. La noche era fresca, pero yo sudaba frío. ¿Y bien? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu padre? ¿Qué viste? Suspiró. Una criatura. Sacudió la cabeza. Tienes que entender que había leyendas antiguas, más viejas que los túmulos de piedras en el valle, más viejas aún que Caballo Loco y Toro Sentado, más viejas que los antiguos jefes indios y sus chamanes. Los apaches, Oti, Cherokee y todas esas tribus y primeros pueblos contaban historias, relatos antiguos, sobre magia oscura india, un pacto con los viejos espíritus, sacrificios de sangre para obtener poder, un poder antiguo, suficiente para luchar entre ellos, contra los españoles y, más tarde, contra los hombres blancos que venían por su tierra y sus mujeres. Los llamaban. Hizo una pausa. El abuelo respiró hondo y se inclinó hacia adelante en su relato. A través del fuego, del cielo, del desierto, del arroyo, de la luna, del sol y de las viejas montañas, continuó. Los llamaban skinwalkers. Cambiaformas. Antiguos guerreros resucitados como hombres sin piel, todo tendones y músculos, caminando sobre patas de ciervo, con el torso de un hombre y la cabeza de un coyote. Pero deformados, hijo, con hocicos largos y torcidos. Dientes como cuchillos Bowie. Brazos largos, y de pie medían más de 2 metros incluso encorvados. Destripaban a los vaqueros y jinetes blancos, soportaban balas y sables, y partían la armadura española como si fuera un saco de papas. Astutos también, podían imitar la voz de alguien que conocías o podrías conocer. Hijo, eso fue lo que vi. Grande y rápido, solo por un segundo, cruzó la carretera. Gris y moteado. Músculos tensándose bajo sus patas, pezuñas golpeando el asfalto, hombros huesudos y fibrosos encorvados. Y se giró. Miró directo a la cabina, directo a mis ojos, y te juro, hijo, te juro que me sonrió. Me hundí en el asiento, en shock, temblando de miedo. Sabía que la muerte estaba cerca. El aire se volvió eléctrico, olía a ozono y azufre.
El ambiente se sentía como justo antes de que un rayo caiga y parta un árbol en 1000 pedazos. Cargado y lleno de poder. Grité por mi padre, pero no salió palabra, solo un chillido seco. Temblaba mientras mi abuelo contaba su historia. Él aún estaba aquí, así que sé que sobrevivió, pero lo sobrenatural siempre me había fascinado, y en ese momento sentía la fuerza de sus palabras. El verdadero poder de los Skinwalkers era el engaño. Claro, podían cambiar su voz, pero también su piel. Por eso los dioses les quitaron la suya, para que pudieran tomar la de otros. No por mucho tiempo, dicen las leyendas, quizá una hora, antes de que el alma de la piel que llevaban fuera a buscar su cuerpo mortal antes de ir al infierno que le esperaba. Aunque creo que ser desollado vivo ya es un infierno suficiente. Un minuto pasó como si fuera una eternidad, un segundo en 1000 años. La puerta de mi padre se abrió y giré la cabeza a la izquierda, levantando los puños para defenderme. Hijo, soy yo, dijo mi padre antes de subir a la cabina. Agarró el volante y se subió torpemente al asiento. Me encogí en la esquina. Lo miré. Lo miré bien. Hijo, tu bisabuelo era un buen hombre, trató bien a mi madre y a mí. Luchó contra los nazis y vio lo peor del ser humano en Polonia cuando liberó todos esos campos. Y ahora lo evaluaba. ¿Es mi padre? ¿Corro o muero? ¿Es él o no? Vamos a buscar la medicina para tu madre, dijo mientras ponía la camioneta en marcha y volvía a la carretera. Supongo que sí era él, después de todo. Pero ¿cómo supiste que era él? ¿Fue porque mencionó a tu madre? No, hijo, lo supe porque por la ventana, con el rabillo del ojo, vi a esa bestia corriendo a 80 kilómetros por hora justo al lado del coche, mirándome con esos ojos amarillos y esa sonrisa. La vi encorvada y furiosa, corriendo junto a nosotros, hijo. Papá mantenía la vista al frente, fija en la carretera. Hijo, me dijo, no lo mires. No lo mires. Así fue como supe, hijo. Nunca dejaron de buscarme, pero nunca me encontraron. Un mes después, simplemente salí del bosque por mi cuenta. Lo más extraño era que me veía perfectamente bien. Mi ropa estaba limpia, mi cuerpo sin señales de daño, estaba bien alimentado y no recordaba nada, salvo haber ido al bosque con mi abuela. Nadie podía entender cómo un niño de 8 años había sobrevivido un mes entero en el bosque y regresado ileso. Aún recuerdo la expresión de alivio en el rostro de mi abuela cuando me vio. Las lágrimas corrían por su cara, lo que me hizo llorar también. Me abrazó con tanta fuerza, como si no quisiera volver a perderme nunca más. Fui a terapia después de aquello, pero por mucho que intentaran hacerme recordar, mi mente seguía en blanco. No había un trauma real aparente, así que poco después dejé de ir. Seguí adelante con esa extraña experiencia, sin poder comprender del todo lo imposible de lo que había pasado a tan corta edad. Pero ahora que soy mayor, aunque no pueda recordarlo, entiendo lo asustada que debió de estar mi abuela. Pero no estoy aquí para contarte una historia que no puedo recordar. Es que hace poco empecé a recordar. Hace 2 días, tuve una conversación con mi abuela sobre aquel extraño suceso. Le pregunté, ¿recuerdas cuando desaparecí por un mes? Su expresión cambió de inmediato a una seriedad sombría, y me miró con una intensidad en los ojos que pocas veces le había visto. A pesar de su avanzada edad, mi abuela siempre había sido una mujer fuerte. Lo recuerdo, susurró, bajando la mirada hacia mis pies. He empezado a tener sueños con el bosque, le dije con sinceridad. Me miró otra vez, sorprendida. ¿Sueños? Me pidió que explicara. Sí. Siempre camino en ellos, el bosque me rodea. Oigo sonidos, hojas crujir, ramas quebrarse, pájaros cantar. Siento el calor del sol en mi piel. Mi abuela escuchaba con atención. Vi cómo sus dedos golpeaban nerviosos el brazo de la silla. Luego el bosque se va quedando en silencio, primero dejan de cantar los pájaros, después el susurro de los árboles, las hojas, las ramas, el sol también desaparece y todo se oscurece. Pero yo sigo caminando. Y siempre termino frente a una escalera. Se me eriza la piel solo de pensar en esa escalera. ¿Una escalera? Sí, siempre está en perfecto estado, intacta por la naturaleza, como si la hubieran arrancado de una casa y colocado allí. Pero no lleva a ninguna parte. Cada sueño tiene una diferente. Algunas son viejas, otras modernas. El sueño siempre termina cuando pongo un pie en el primer escalón. Mi abuela suspiró fuerte. No fue un suspiro de alivio, sino más bien como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Sabes cómo desapareciste? Me preguntó. No, admití.
Un día estabas jugando afuera, en el patio trasero, como siempre. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Miró una foto sobre un aparador. Era de los dos, tomada cuando yo tenía 7 años. La tomó en sus manos y siguió hablando. Siempre te enseñé y recordé que no debías adentrarte en el bosque, pero aún así te vigilaba por la ventana. Entonces me fui yo solo. Mi abuela soltó una pequeña risa amarga. No, ojalá eso hubiera sido lo que pasó. Dejó la foto en su sitio y respiró hondo. Te estaba viendo jugar con unos palos, y olvidé por completo las papas que estaba cociendo. El agua comenzó a rebosar y corrí a limpiar. No fueron más que un par de minutos. Cuando volví a mirar por la ventana, sus labios y manos temblaban, y se aferró a los reposabrazos. Te vi caminando hacia el bosque. Pero no estabas solo. Me vi a mí misma, tomándote de la mano, entrando contigo en el bosque. Empezó a llorar. Corrí detrás de ti, grité, te llamé, pero en cuanto cruzaste la línea de los árboles, fue como si hubieras desaparecido. Mis manos también empezaron a temblar. Un recuerdo borroso de caminar hacia el bosque con mi abuela tiraba de mi mente. Me levanté y la abracé. No fue tu culpa, le dije. Lloró en mis brazos y yo lloré con ella. Después de un rato, nos calmamos y seguimos hablando. ¿Qué fue lo que me llevó? Le pregunté. Al principio pensé que era un skinwalker, respondió, limpiándose la nariz con un pañuelo. Pero si lo hubiera sido, no habrías vuelto vivo, no habrías vuelto. Así que no sé qué fue lo que te llevó. Pero agradezco que regresaras. No habría soportado perderte tan bien, como perdí a tus padres. Le apreté la mano con fuerza y le sonreí. No quise estresarla más y cambié de tema. Poco después conduje de regreso a casa. Esa noche tuve otro sueño. El mismo de siempre, pero algo había cambiado. En los anteriores, siempre estaba solo. Esta vez, sentí una presencia conmigo. No podía verla, por mucho que buscara, pero sabía que estaba ahí. No parecía querer hacerme daño, pero tampoco ayudarme. Llegué a la escalera y esta vez la reconocí. La había visto antes, aunque no recordaba dónde. Solo tenía 6 escalones y, a diferencia de otras veces, estaba vieja y abandonada, de madera podrida. Cuando levanté el pie para subir, sentí una mano fuerte en mi hombro, y el sueño terminó antes de que pusiera el pie en el primer escalón. Al despertar, recordé dónde la había visto. Pertenecía a una vieja cabaña en el bosque. La cabaña estaba a poco más de 1 kilómetro de la casa de mi abuela, así que decidí ir de excursión. Le dije a mi esposa que estaría fuera la mayor parte del día y me disculpé con mi hijo de 6 años por irme tan temprano en plenas fiestas. Era jueves. A mi abuela no le gustó la idea de que fuera solo, así que insistió en acompañarme. Conocía ese bosque como la palma de su mano, y eso me tranquilizaba, aunque por su espalda mala, prefería que se quedara. Pero no hubo manera de convencerla. La caminata duró menos de 1 hora y llegamos a la cabaña o lo que quedaba de ella. Toda la estructura de madera se había desplomado sobre sí misma. ¿Sabías de esto? Le pregunté. No, hace años que no vengo. No creo que aquí hayas pasado el mes entero, revisamos este lugar casi todos los días. Asentí. Aún así, tal vez haya alguna pista. Ella suspiró y se sentó en el suelo cubierto de musgo. Puedes mirar alrededor. Ten cuidado. Aunque ya era adulto, seguía preocupándose como siempre. Movía algunos trozos pequeños de madera caída para ver mejor. Recordé que era una cabaña de una sola planta entonces, ¿por qué recuerdo una escalera? Y me cayó la ficha. Un sótano. ¿Recuerdas un sótano aquí? Le grité. No, ¿por qué? Oh, sonrió levemente, entendiendo. Se acercó y comenzamos a mover pedazos más pesados. La base era sólida, así que si había un sótano, aún estaría allí. Tras media hora, encontré una tabla rota que dejaba ver oscuridad debajo. Amplié el hueco hasta poder mirar dentro, usando la linterna de mi teléfono. El olor que salió era indescriptible, pútrido. Lo que vi me heló la sangre. Estantes llenos de frascos de vidrio con un líquido blanco en su interior y dentro, partes humanas. Ojos, orejas, dedos, órganos. Al otro lado, un montón de cuerpos. Algunos en huesos, otros podridos, otros frescos. Y junto a ellos la escalera de mi sueño. Recordé perfectamente haber bajado por ella. Me aparté y vomité al instante. ¿Qué pasa? Preguntó mi abuela. Vámonos de aquí, hay que llamar a la policía. Ya caminando de regreso, apenas pude balbucear. Cuerpos, esqueletos, órganos. Dios mío, murmuró ella. Al llegar a su casa, guié a la policía hasta el lugar. Uno de los agentes más jóvenes vomitó al oler la escena. Y entonces, viéndolos, recordé. Ese día, quien fuera que pareciera mi abuela me llevó a esa cabaña. Bajamos al sótano.
No había cuerpos entonces ni frascos. Me dio sopa de hongos y me dormí. Desperté atado a una mesa de madera, desnudo, con frío, y un dolor punzante en el pecho. No tenía fuerzas ni para levantar la cabeza. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas. Escuché pasos arriba. ¿Está aquí Mark? No, vámonos. Intenté gritar, pero nada salió. Y eso fue lo último que recuerdo. Un policía me interrumpió. ¿Está bien? Sí, solo recordé algo. Nos marchamos, pero todo el tiempo sentí que alguien nos observaba, hasta salir del bosque. Esa noche soñé distinto. Estaba en el sótano, oía pasos arriba y me aterraban. Luego, una puerta secreta se abrió y vi a un niño desaliñado, con pelo castaño largo y ropa rota. Sonrió y dijo: vámonos. Desperté sin recordar su cara, solo su pelo y su sonrisa. No sé por qué estoy recordando ahora, ni qué pasó en ese mes, pero quiero averiguarlo. Hoy volveré al bosque. Actualizaré cuando descubra algo nuevo. Mi esposo y yo vivimos en una casa algo apartada. Nuestros vecinos no son del tipo con el que puedas simplemente saludar por encima de la cerca, y una espesa y densa zona boscosa se extiende detrás de nuestra propiedad. Durante el último año que hemos vivido aquí, he salido a correr por el sendero del bosque casi todas las mañanas. A mi esposo le gusta dormir hasta tarde, mientras que yo siempre he disfrutado de madrugar. La semana pasada, fuimos al cumpleaños de un amigo y regresamos tarde. Terminé durmiendo más de lo normal y me perdí mi carrera matutina. Tenía algunas tareas que hacer y, para cuando dieron las 5 de la tarde, decidí que no iba a perderme mi recorrido ese día. Salí al porche trasero y respiré hondo mientras el sol empezaba a ponerse en el horizonte. Mi esposo salió, me dio una sonrisa perezosa y me besó en la mejilla. Le dije que estaría de vuelta antes de que oscureciera y salí. Comenzó como cualquier otra carrera. Tomo el mismo camino todos los días. Está un poco cubierto de maleza, pero sigue siendo obvio y fácil de seguir. Apenas llevaba unos 10 minutos cuando empecé a notar algo. Era silencio. Un silencio inquietante. Normalmente puedo oír pájaros, hojas moviéndose con la brisa y el canto de los insectos. Pero ahora, lo único que escuchaba era mi respiración y el latido de mi corazón. Me pareció extraño, pero lo descarté pensando que tendría que ver con la hora del día. La siguiente cosa extraña ocurrió unos minutos después. Hay una parte del camino que rodea un enorme eucalipto, del tipo tan grande que no puedes ver lo que hay al otro lado si te paras frente a él. Bueno, llegué a esa parte del camino y ya no estaba. Completamente desaparecido. No como si alguien lo hubiera talado, dejando un tocón o un hueco en el suelo, sino como si nunca hubiera existido. En su lugar, había pasto y hojas caídas, como cualquier otra parte del suelo del bosque, intacto durante años. Empecé a ponerme nerviosa. Recorro este sendero todos los días, sé que ese árbol debería estar ahí. Recuerdo la primera vez que lo vi, quedé asombrada por su tamaño. Al día siguiente hice que mi esposo viniera a caminar conmigo para mostrárselo, y él también quedó impresionado. No tenía sentido que hubiera desaparecido así. Incluso si alguien hubiera querido talarlo, dudaba que fuera posible hacerlo en tan poco tiempo. Lo había visto la mañana anterior. La parte práctica y lógica de mi mente concluyó que seguramente lo habían cortado. Decidí esperar para comentárselo a mi esposo cuando regresara, y tal vez al día siguiente ir juntos a verlo. Incluso pensé en llamar al ayuntamiento para preguntar. Sacudí la inquietud y seguí corriendo, pero a medida que avanzaba, una sensación extraña empezó a crecerme en el estómago. Algo no estaba bien, aunque no sabía qué. Después de un rato, noté que el sol se estaba poniendo rápido, muy rápido. Estaba oscureciendo a una velocidad que no tenía sentido. Salí a las 5 p.m. y el sol no debía ponerse hasta casi las 7. Solo había pasado unos 20 minutos. Miré mi reloj. 5:23 p.m. Revisé el teléfono. La misma hora. Incluso abrí la aplicación del clima para confirmar. Atardecer a las 6:46 p.m. Pero estaba casi a oscuras.
Decidí que ya era suficiente y que cortaría el recorrido para regresar a casa. Me di la vuelta y comencé a correr de regreso. 10 minutos después, me quedé paralizada. En medio del sendero, mirándome fijamente, había un alce. Eran enormes, pero yo vivo en Australia. Aquí tenemos toda clase de animales peligrosos, pero no alces. Jamás había visto uno en este bosque en el año que llevaba corriendo allí. Nos quedamos mirándonos, su silueta oscura y sus ojos brillantes fijos en mí. Sentí que me atravesaba el alma. Finalmente, rompió el contacto visual y se alejó, como si nada. Cuando el sonido de sus pasos desapareció y el silencio volvió, eché a correr. Corrí y corrí, pero no llegaba al claro. Sentía que me adentraba más en el bosque. Miré mi reloj y se me cortó la respiración. 9:42 p.m. Era imposible. El encuentro con el alce había durado minutos, no horas. El teléfono confirmaba la hora. Sin señal para llamar. Ya estaba oscuro, y usé la linterna del teléfono para alumbrar el camino. Seguí avanzando hasta que un grito ensordecedor y gutural resonó en la distancia. Era algo que jamás había escuchado. No sonaba humano, pero tampoco como ningún animal conocido. Apagué la linterna, sintiéndome más segura en la oscuridad. No se oía nada más, ni siquiera insectos. El grito venía de atrás, así que continué hacia adelante, pero volvió a sonar. Más fuerte. Más cerca. Salí corriendo a toda velocidad, impulsada por el miedo. Cuando me detuve para recuperar el aliento, miré el reloj. 1:05 am. Me reí en estado de shock. El bosque parecía interminable. Ya ni siquiera había sendero, solo ramas y arbustos que esquivaba a duras penas. Y entonces lo vi, una figura pálida, de espaldas, inmóvil. Parecía humana, pero algo en mí me advirtió que no lo era. Su cabeza giró lentamente hacia mí. No tenía nariz, y sus ojos eran dos huecos negros. Tampoco tenía boca hasta que la abrió, dejando ver un vacío igual de oscuro. Se levantó, medía más de 3 metros, giró completamente hacia mí y rugió con un sonido imposible de describir. Eso rompió mi parálisis. Corrí sin mirar atrás, pero escuchaba sus pasos pesados detrás de mí. No vi el borde de un barranco y rodé cuesta abajo, cayendo en unos matorrales. Miré hacia arriba. La criatura estaba en el borde, buscando. Y luego se fue. Cuando pude respirar, me incorporé. El sendero estaba allí. Lo seguí hasta que los árboles empezaron a espaciarse. Vi luz. El claro. El amanecer. Mi casa. Corrí hasta entrar, jadeando. Mi esposo estaba en la sala con una taza. Me miró confundido. ¿Estás bien?, preguntó. Que si estoy bien. He estado fuera toda la noche. El tiempo pasó raro, me perdí, balbuceé. ¿Toda la noche? Saliste hace 20 minutos. Me mostró su teléfono. 5:24 p.m. No era el amanecer, era el atardecer. Soy de esos que leen en silencio durante años y nunca escriben nada. Hola. En fin, hace unos años yo, galesa, nacida y criada, terminé compartiendo alojamiento universitario con Cassie, una estadounidense que, por alguna razón, decidió asistir a la Universidad de Aberystwyth. Me ahorraré la larga y colorida historia de cómo pasamos de ser simples compañeras a mejores amigas. Basta con decir que Cassie y yo somos muy unidas. Incluso ahora, años después de dejar la universidad, y a pesar de estar en lados opuestos del Atlántico, seguimos siendo prácticamente hermanas. Así que, cuando me invitó junto a mi prometido Jim a pasar una semana de borracheras y locuras en una cabaña en medio de la nada, ¿cómo decir que no? Cassie nos recogió en el aeropuerto, incluso llevaba un cartel con nuestros nombres. Blue y Jones, casi sonaba profesional. De ahí nos llevó a conocer a un grupo de sus amigos. Su hermano Kit, su novia Rise, Alex, Jay, Craig, Curtis y un par de gemelas que parecían sacadas de un cliché de porristas. Una era Ruby y la otra Topaz, pero perdí la pista de cuál era cuál antes de subirnos a los coches.
Una llevaba una cámara, pero como se la iban pasando entre ellas tampoco ayudaba a diferenciarlas. Reese conducía una furgoneta y Curtis tenía lo que él llamaba una camioneta, cabina al frente y parte trasera plana. El viaje fue bastante tranquilo, sobre todo poniéndonos al día con Cassie. Los chicos, salvo Jim y Kit, iban en la camioneta. Supongo que una minivan no era lo suficientemente masculina para ellos. Nos alejamos bastante de la civilización, hasta que finalmente tomamos un sendero estrecho y de grava que se adentraba en un bosque muy denso. Como soy galesa, un camino de un solo carril en medio de la nada no me preocupó. Lo que sí me preocupó fue cuando, de repente, Curtis clavó los frenos. No vi qué pasó, estaba en medio de una anécdota divertida cuando Reese también frenó de golpe. Nos deslizamos un poco por la grava antes de detenernos, y cuando miré hacia adelante, los chicos ya estaban saliendo de la camioneta y corriendo al frente. Naturalmente, los seguimos. Atropellamos un ciervo, gritó Jay. El cabrón salió de la nada. Las gemelas soltaron un grito idéntico de horror, y yo también. Era mi primer encuentro con la fauna americana y estaba esparcida por el capó de la camioneta de Curtis. Aún así, me acerqué con los demás y no era lo que esperaba. No sé cómo describir lo que estaba mal con ese ciervo. Había algo en él que simplemente no se veía bien, ¿saben? Tal vez el ángulo de las patas, la forma de las astas o incluso la manera en que los ojos estaban puestos en su cabeza. Lo mencioné, y aunque un segundo antes juraría que todos tenían la misma inquietud que yo, de pronto empezaron a reírse. ¿Qué sabría yo sobre ciervos de cola blanca, y menos sobre uno atropellado? Tal vez tenía una deformidad de nacimiento, o viejas heridas mal curadas, o alguna mutación por contaminación. Todos tenían una explicación para decirme que estaba equivocada. Craig y Jay, aparentemente, sabían cómo despellejar un animal. Recuérdame por qué nos vamos al bosque con esta gente, me susurró Jim, y como estábamos en propiedad privada de Cassie y Kit, no había razón para dejar a Bambi pudrirse al costado del camino. La camioneta de Curtis todavía podía circular, así que seguimos adelante. La cabaña era la típica de troncos, justo en el centro de un claro de césped. Alrededor del borde había un círculo de piedras, de unos 30 centímetros de alto, separadas entre sí por 1 metro más o menos. Parecían una especie de límite, y Kit dijo que así las usaban cuando eran niños. Su abuelo les dejaba jugar fuera sin supervisión siempre que se quedaran dentro de las piedras. Y lo entendí. Incluso sin contar lo del ciervo, habíamos tardado casi 2 horas en llegar allí, con bosque denso por todos lados. Pensar en un niño perdiéndose ahí me dio escalofríos. Pasamos el resto del día instalándonos y, esa noche, los chicos nos sorprendieron con una fogata. Hicimos una parrillada con lo que habíamos traído y filetes de venado fresco. No pude comer ciervo. No sé si fue por lo extraño que me pareció o por recordar cómo estaba en el capó. Pero sí bebí, y bastante. Entre risas y tragos, escuchamos algo. Otra fiesta, a lo lejos. Como dije, era propiedad privada. Cualquier otra persona allí estaba invadiendo. Cassie se molestó, pero Kit, ya borracho, se encendió. Agarró un rifle y, de repente, íbamos todos al bosque a buscar a esos intrusos. Yo iba atrás, agarrada de la mano de Jimmy rezando para no terminar enterrando cuerpos en mi primer viaje a Estados Unidos. Por suerte, creo, nunca encontramos a los ruidosos. El sonido parecía aparecer y desaparecer, no como llevado por el viento, sino como si alguien subiera y bajara el volumen de una radio. Finalmente, Jay señaló que lo único que lográbamos era perdernos, especialmente ya de noche cerrada. Todos estuvimos de acuerdo, y en ese momento el ruido paró de golpe. Estábamos en círculo y yo había quedado algo apartada. Fue entonces cuando escuché ramas romperse detrás de mí. Algo grande. Antes de que pudiera girar, ya estaba justo detrás, tan cerca que sentía su aliento caliente en mi cuello. Intenté llamar a los demás, pero el hedor a piel húmeda y carne podrida me hizo arcadas. Eso llamó la atención de todos. Me miraban con terror, pero nadie gritó. El miedo puede congelarte así. Finalmente logré preguntar. ¿Qué es? Cassie fue la única que respondió, con voz tensa. Emily, no mires. Y entonces, reaccionó a mi voz. Sentí que se movía y que ese aliento asqueroso estaba junto a mi oreja. Una presión ligera en mi hombro, como si apoyara una garra o el mentón. Esperaba una mordida, pero empezó a susurrarme. No recuerdo lo que dijo. Mi mente se apagó, como si se negara a procesar más. Estaba como drogada, inmóvil. No sé qué habría pasado si no fuera por Kit, que disparó al aire. El susurro paró, el aliento desapareció, y todos gritaron que corriera sin mirar atrás. No miré atrás, pero sí arriba.
Tenía astas. Astas enormes. No distinguía su cara por el pelaje, salvo los ojos, blancos y lechosos, como dos lunas. Y dientes. Sí, vi dientes. Salimos corriendo. Detrás se oían pasos pesados y luego los gritos de una de las gemelas. Se había torcido el tobillo, como en una mala película. La otra gritaba que la ayudáramos, y después chillidos lejanos, inhumanos. Llegamos a la cabaña y cerramos todo. ¿Me siento mal por dejarlas? No. Ni un poco. No fui yo quien le torció la pierna, y no creo que ellas hubieran vuelto por mí. Pero a las 3 a.m., Craig nos despertó. Las gemelas estaban en la puerta. Sonreían, intactas. Dijeron que todo fue una broma, que un tal Mickey las asustó disfrazado. Todos lo creyeron y se fueron a dormir. Yo no pude. La idea de que alguien viniera solo, se adentrara en el bosque, nos asustara así y se fuera sin hablar con nadie no me cuadra. Hoy, las gemelas me miran raro, y creo que planean algo para esta noche. Mientras escribo esto, juro que oigo mi nombre desde los árboles, justo fuera del círculo de piedras. Entonces, Reddit, ¿me quedo o me voy? Cuando mi esposa Sara y yo compramos la casa, fue como un sueño hecho realidad. Un vecindario tranquilo, muchos árboles y un gran patio trasero con una cerca oxidada y cubierta de maleza en el borde más lejano. La agente inmobiliaria dijo que el bosque detrás era terreno del condado sin desarrollar. Sin senderos, sin servicios, prohibido el paso. Mencionó que la cerca probablemente era un antiguo divisor de propiedades. Pero no era solo una cerca. Medía casi 2,5 metros de altura, hecha de hierro oxidado, con puntas retorcidas y afiladas en la parte superior, como si hubiera sido construida para mantener algo dentro no fuera. En el centro, oculto tras enredaderas y musgo, había un portón, soldado con gruesas líneas de metal y óxido. En la parte interior del portón, de nuestro lado, alguien había grabado una sola palabra en el metal: quédate. Al principio pensamos que sería alguna rareza de los antiguos dueños. Tal vez eran paranoicos. Tal vez tenían hijos y querían asustarlos para que no se metieran en el bosque. Ahora creo que trataban de advertirnos. El perro lo notó primero. Bear siempre ha sido amigable, tonto como una piedra pero leal. Después de mudarnos, se negó a acercarse a la cerca. Ni siquiera ponía una pata en el patio trasero. Se quedaba en la puerta corrediza, gruñendo bajo, con la cola baja y las orejas hacia atrás. Luego comenzaron los sueños. Sara decía que soñaba con el bosque, con árboles negros y densos, más apretados de lo que deberían estar. Decía que escuchaba cosas caminando fuera de su vista, siluetas moviéndose entre los troncos. Yo lo tomé a la ligera, diciéndole que era estrés. Casa nueva, entorno nuevo. Algo normal de adaptación. Hasta que empecé a tener los mismos sueños. Y después empeoró. Una noche de la semana pasada me desperté exactamente a las 3:17 a.m. no por un ruido. No por una pesadilla. Simplemente sabía que tenía que despertar. La casa estaba en silencio. Ni siquiera Bear roncaba. Me levanté y miré por la ventana trasera. Allí estaba. De pie, dentro de la cerca. Al otro lado del portón soldado. No podía ver mucho, solo una silueta alta. Pálida, casi blanca. Apenas con forma humana. No se movió. No huyó cuando encendí la luz del porche. Simplemente levantó un brazo largo y delgado y me señaló. Parpadeé. Ya no estaba. A la mañana siguiente encontré huellas desnudas en el rocío. Parecían humanas pero no del todo. Dedos demasiado largos. Arcos demasiado bajos. Iban desde el portón, cruzaban el patio y se detenían justo bajo la ventana de nuestro dormitorio. Esa noche, Sara dijo que hablaba dormido. No murmuraba, susurraba. Asegura que repetía la misma frase una y otra vez. Déjame entrar otra vez. Ya recuerdo. Déjame entrar. Yo no recuerdo nada, pero jura que me levanté alrededor de las 2 a.m., que abrí la puerta trasera y me quedé frente a la cerca. Mirando. Dice que susurré algo al portón. Y que algo me respondió. La noche pasada fue la peor. Me desperté con Sara sacudiéndome, lágrimas en los ojos. El portón, dijo. Escucha. Contuve el aliento. En el silencio, lo escuché. Metal quejándose. Un chirrido lento y arrastrado. Las bisagras oxidadas forzándose. Corrimos a la ventana. El portón estaba abierto. Doblado hacia adentro, como si algo hubiera roto las soldaduras. Tomé una linterna y salí descalzo, con el corazón acelerado. El aire cerca del portón era más frío. Inmóvil.
como si el bosque entero me estuviera observando. Y entonces lo vi. La palabra en el portón, quédate, había desaparecido, arañada con profundas y desordenadas hendiduras. Ahora decía, bienvenido a casa. No sé qué hice. No sé qué me llama desde ese bosque, pero algo lo hace, algo que me recuerda, y creo que yo también empiezo a recordarlo. He sido lo que algunos podrían llamar un experto en vida salvaje durante casi 2 décadas. Planeo mis viajes a varios bosques con mucho cuidado para asegurarme de salir con vida. Llevo todos los suministros necesarios para sobrevivir un par de semanas en caso de perderme, y también llevo un teléfono satelital, GPS y un arma como último recurso. A veces perderse en el bosque es parte de la diversión. Siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, claro. La historia que voy a compartir hoy es la de un joven que no tomó todas las precauciones que yo recomendaría para una excursión a un bosque desconocido. En mi expedición más reciente, al Bosque Nacional Superior en Minnesota, me encontré con un diario colgando de un árbol. Solo quedaban unas pocas páginas, todas las demás habían sido arrancadas, usadas como yesca para encender fuego, según el propio escritor menciona en el diario. El contenido de este diario es muy extraño, y hablaré de eso más adelante. Pero, sin más preámbulo, mi nombre es Anthony Lawrence. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Bemidji. No sé la fecha exacta, pero salí de aquí por primera vez el 3 de agosto de 2017. Creo que han pasado unas 2 semanas. Si encuentras este diario, puedes dejar de buscarme. No me queda mucho papel, así que tendré que resumirlo. Una semana antes de venir aquí, recibí un mensaje en Facebook de un tipo que decía que buscaba jóvenes aventureros y saludables que quisieran ganar algo de dinero. Me dijo que me daría $1000 por pasar 48 horas en el bosque, usando solo los recursos que encontrara para sobrevivir. Aparentemente estaba escribiendo un libro sobre supervivencia en la naturaleza y quería ver qué hacía la gente en ese tiempo para mantenerse viva. Él proveería a cada participante de una mochila con suministros limitados y una cámara GoPro para grabar la aventura. Yo solía ser Boy Scout Águila, así que pensé, claro, 2 días en el bosque no son nada. Y con ese dinero podría comprar una silla gamer nueva para mi dormitorio y me sobraría para pizza todo el próximo semestre. Le respondí y acordamos un lugar para encontrarnos. No debía llevar nada más que ropa resistente. Él me daría todo lo necesario para sobrevivir los 2 días. Cuando lo conocí, parecía un buen tipo. Claramente era muy rico, ya que me dejó en mi punto de inicio en el bosque con su helicóptero personal. Durante el vuelo me explicó que la mochila tenía un rastreador GPS para poder encontrarme después de las 48 horas y venir a recogerme. Pensé que era seguro asumir que sabía lo que hacía, considerando toda la preparación. Le creí. Me dejó, y se fue volando. Pasé los primeros minutos revisando el contenido de la mochila. Tenía una simple navaja, que guardé en el bolsillo frontal de mis pantalones para fácil acceso. También un pequeño cuaderno, que puse en otro bolsillo. El resto era una caja de cerillas con 2 fósforos, una botella de agua llena, una manta térmica plateada, cuerda, y varios artículos básicos de supervivencia que dudaba usar. Ah, y por supuesto, la GoPro, que me até al pecho. No había mapa, brújula ni nada para orientarme. La idea era que estaba perdido y debía sobrevivir. Así que empecé a caminar. La mayor parte del primer día caminé en línea lo más recta posible. Aparte del claro donde aterrizamos, todo era bosque denso. Mi primera meta era encontrar una fuente de agua a la que pudiera regresar, pero no tuve suerte. Me habían dejado a primeras horas de la tarde, y pronto comenzó a oscurecer y enfriar. Decidí armar campamento. Reuní ramas y arbustos, encontré un claro pequeño y encendí fuego usando páginas del diario como yesca y uno de los fósforos. Extendí la manta térmica y dormí junto al fuego. Desperté antes del amanecer. El fuego ya era ceniza, y no quería gastar mi último fósforo tan temprano, así que empacando todo seguí mi camino. Horas después, escuché el sonido más hermoso: agua corriendo. Un arroyo. Mi botella estaba casi vacía, así que la llené y decidí seguir el curso del agua para encontrar un lago. Tenía hambre, así que pescar sería ideal, pero podía pasar 2 días sin comer. Cuando oscureció otra vez, el arroyo se ensanchaba, pero no aparecía el lago. Insistí un par de horas más, hasta que la oscuridad fue total. Reuní leña a ciegas, encendí otro fuego usando las páginas del diario y mi último fósforo, y dormí.
Estaba emocionado por encontrar el lago al amanecer. En mitad de la noche me despertó el crujir fuerte de ramas a mi alrededor. Me puse de pie, con el corazón acelerado. Podrían ser osos o lobos. Decidí trepar a un pino cercano. Subí unos 6 pies cuando el ruido paró. Me quedé quieto, escuchando. Silencio. Al cambiar de posición, la rama bajo mi pie se rompió, perdí el agarre y caí de espaldas, golpeando mi cabeza contra el suelo. Desperté en completa oscuridad, pero no en el bosque. Estaba en una superficie plana, atado de pies y manos. Escuché voces a mi alrededor, hablando en un idioma o canto extraño. El miedo me invadió. De pronto, escuché un ruido ensordecedor, como árboles enteros rompiéndose. Algo enorme se acercaba. Una silueta gigantesca apareció entre los árboles, apenas iluminada por la luna. Desesperado, logré soltar una mano, luego la otra, mientras el rugido de la criatura hizo que las voces callaran. Liberé mis pies y corrí, tambaleándome por el mareo. No miré atrás. Después de unos minutos, el silencio volvió. Seguí corriendo hasta el amanecer. Sin mochila ni otro, solo con la navaja y el diario, comprendí que el hombre del helicóptero no podría rastrearme. Estaba realmente perdido. Aún así, debía alejarme del lugar y tratar de recuperar la mochila. Tras días de caminar, beber agua de arroyos y comer ranas cocinadas al fuego, finalmente regresé al sitio donde caí del árbol. Seguí ramas rotas hasta llegar al claro donde estaba la mesa vacía. No había señales de gente o criatura, pero decidí dejar este diario colgado aquí. Si no vuelvo por él, significa que estoy muerto. Si lo encuentras, deja de buscarme. Eso era todo. El diario terminaba ahí. El hombre había desaparecido desde 2017, según reportes policiales. Contacté a su familia, quienes confirmaron la historia y hallaron en su Facebook el mensaje del supuesto hombre de la oferta, un fantasma digital, sin registros reales. Tal vez trabajaba con algún culto, usando a jóvenes como sacrificios. Tal vez era solo un psicópata. No lo sé, solo diré esto: nunca entres al bosque solo. Y siempre avisa a alguien dónde vas. Trabajo con un equipo voluntario de búsqueda y rescate en el norte de Montana. La mayoría de las veces, respondemos a casos de heridos, excursionistas perdidos, lo típico. Pero la semana pasada, encontramos a un hombre descalzo, medio congelado y cubierto de sangre, tambaleándose por un sendero que no se ha usado en décadas. Pensamos que era un cazador perdido. No lo era. Lo llevamos de vuelta al campamento base. No quiso decirnos su nombre. Solo repetía una y otra vez, como una oración: me dejó ir. Me dejó ir. No había comido en días. Le ofrecimos comida. La rechazó. Cuando insistimos, gritó. Dijo que lo sabría. Más tarde, mientras los demás salieron a una llamada, me quedé solo con él. Y empezó a hablar. Dijo que formaba parte de un grupo de 3 hombres que cazaban alces en lo más profundo de la naturaleza. Una noche, algo encontró su campamento. No era un oso. No era un lobo. Algo alto. Delgado. Hueso estirado sobre la piel. Dientes como agujas. Nunca le puso nombre, pero yo sí. Pregunté: ¿un wendigo? Se estremeció al oírlo. No, susurró. El wendigo. Dijo que no los mató de inmediato. Se los llevó uno a uno. Siempre de noche. Siempre cuando estaban solos. Tom fue el primero. Solo dejó su lengua. Luego arrastró a Caleb. Escuchó a Caleb reír mientras lo llevaba, pero no era la risa de Caleb. Para la tercera noche, estaba solo. Corrió. Se perdió. Pasó hambre. Escuchó susurros. No palabras, solo pensamientos. Promesas. Dijo que lo vio observándolo mientras dormía. Que dejó partes de sus amigos en la nieve, como migas de pan. Y entonces lo dejó ir. Así, sin más. Dijo que, al amanecer, se paró sobre él, con la boca llena del rostro de Caleb, y susurró en su mente: ya eres mío. No supe qué responder. Él me miró con unos ojos que no habían parpadeado en horas y dijo: no lo entiendes. Ya no está allá afuera. Luego se señaló el pecho. Está aquí dentro. No dormí después de esa conversación. Él se quedó allí, en la camilla de la enfermería, mirando la pared. Sin moverse. Sin parpadear. Como si la idea de descansar ya no tuviera sentido para lo que quedaba de él. A la mañana siguiente, había desaparecido. No había señales de entrada forzada. Ninguna ventana rota. La cremallera de la tienda médica seguía cerrada desde dentro. Pero el interior de la camilla estaba mojado. No era sangre. No era sudor.
solo húmedo. Como si algo frío se hubiera derretido allí durante la noche. Seguimos huellas todo lo que pudimos, pero la nieve las había borrado en su mayoría. Solo quedaba un rastro de pisadas borrosas que se desviaban de los senderos marcados y desaparecían en la línea de árboles. Esa noche, me tocó vigilar en el borde sur del campamento. Límite del bosque. Silencio. Demasiado silencio. No podía quitarme la sensación de que algo estaba justo detrás de la línea de árboles. Observando. Sin moverse. Esperando a que yo me moviera primero. Pasada la medianoche, escuché pasos detrás de la tienda de suministros. Fui a ver y encontré dos cosas. Uno, un trozo de carne de venado cruda, faltaba de la nevera de almacenamiento. No había sido cortado ni mordido, había sido arrancado. Tal vez con uñas. Algo sin filo, áspero. 2. Un rastro de huellas descalzas en la nieve. Avanzaban unos 20 metros hacia el bosque y luego se detenían. Como si la persona que las dejó hubiera salido volando o se hubiera desvanecido entre los troncos. Lo registramos. Instalamos cámaras de movimiento. Aumentamos los turnos de guardia. Pero 2 noches después, uno de los voluntarios desapareció. Encontramos lo que quedaba de él esparcido en un árbol, como si alguien hubiera colgado ropa a secar. Caja torácica partida y vacía. Lengua intacta. Ojos ausentes. Las cámaras no captaron nada, solo estática entre la 1.13 y la 1.21 am. Y en algún punto de esa estática, en un solo fotograma congelado, vimos algo alto, de pie, justo fuera del alcance del infrarrojo. Y unos pasos delante de eso, el sobreviviente, sonriendo, boca abierta más de lo que creí posible. Hombros encorvados, como si algo hubiera crecido bajo su piel que no encajaba bien. Cerramos el campamento al día siguiente. Me quedé para ayudar a recoger el equipo. El último en salir. Solo yo y los árboles. No sé por qué abrí la cámara frigorífica antes de irme. Tal vez curiosidad. O algo más cercano al instinto. Él estaba dentro. No escondido. Solo agachado en la esquina. Desnudo. Manos en carne viva. Piel rota en las yemas de los dedos, como si garras intentaran salir. Su boca se movía. No hablaba. Masticaba. No me moví. Me miró. Solo un segundo. Y juro que dijo algo, pero no lo escuché con los oídos. Lo sentí en los huesos. Ya no tienes que correr. Y desapareció. Sin ruido. Simplemente se fue. Aún no sé cómo. Pero todas las noches desde entonces, escucho algo en mi ventana. No llama. Solo respira. Y a veces, me descubro respirando con eso. Cuando era adolescente, mi amigo Robert y yo solíamos visitar con frecuencia el Parque Nacional Forest Glen, una reserva forestal nacional que se encuentra a unos 15 kilómetros de mi ciudad natal. Ofrece camping, pesca y, lo más importante para nosotros en ese entonces, muchos senderos serpenteantes para hacer caminatas. Robert y yo no teníamos mucho que hacer en aquellos días, así que Forest Glen era el lugar donde pasábamos gran parte de nuestro tiempo. A los dos nos gustaba mucho estar al aire libre, y casi todos los días salíamos a caminar por uno de sus muchos senderos. A veces hacíamos 2 o 3, dependiendo de nuestro ánimo. No pasó mucho tiempo antes de que nos aprendiéramos todos de memoria y cada uno tuviera sus favoritos. Aún así, no nos importaba. Podíamos recorrer cualquiera en cualquier día. Con el tiempo, crecimos y dejamos de ir. Seguimos siendo buenos amigos, pero hacía mucho que no volvíamos a Forest Glen. Hace poco, empecé a recordar aquellos viejos senderos y decidí que quería regresar a visitar algunos de mis lugares favoritos. Así que, hace 2 semanas, llamé a Robert y le pregunté si quería ir conmigo ese fin de semana. Para mi sorpresa, se alegró muchísimo con la propuesta. Me dijo que él también había estado pensando en ir, pero que no se había animado. Así que quedamos. El sábado por la mañana iríamos a Forest Glen y nos encontraríamos en uno de sus senderos favoritos. Llegué al sendero alrededor de las 6:10 de la mañana. Aparqué en el lugar más cercano a la entrada, pero no vi el coche de Robert. Hay más de una entrada al parque, así que pensé que quizá aún no había llegado o que estaba estacionado en otra zona. Saqué el teléfono para llamarlo, pero solo tenía una barra de señal y supuse que no iba a funcionar. Lo guardé en la guantera y caminé hacia el inicio del sendero. Me puse a estirar frente a la entrada mientras lo esperaba. Después de unos 10 minutos, empecé a preguntarme si llegaría tarde. Quedamos en vernos a las 6:30.
Pensé en volver al coche para intentar llamarlo, pero decidí adentrarme un poco por el sendero y regresar en unos minutos. Entré caminando rápido. La zona despejada de la entrada pronto se estrechó en un camino rodeado de arbustos y árboles altos. El sendero estaba más cubierto de lo que recordaba, lo que pensé que era buena señal. Significaba que la reserva estaba prosperando. Sin embargo, noté que estaba demasiado silencioso. No es que no hubiera sonido alguno, se escuchaba de vez en cuando el graznido de un pájaro o el susurro de las hojas, pero todo parecía apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del bosque. Tras unos 3 minutos de caminata, me detuve frente a un pequeño arroyo que cruzaba el camino. Al otro lado, el sendero continuaba unos metros antes de bifurcarse en 2 direcciones. Decidí volver, ya que no recordaba bien esta ruta y no sabía cuánto se alargaba. Antes de dar media vuelta, me agaché para atarme la zapatilla. Cuando me incorporé, tuve que contener un grito. Robert estaba justo delante de mí, sonriendo como un idiota. Cuando vio mi cara, estalló en carcajadas. Sentí como mi cara se calentaba de golpe. ¿Qué demonios, hombre?, grité. Casi me da un infarto. Robert intentó contener la risa para responder. Lo siento, amigo. No pude resistirme. Estaba más adelante y decidí volver a esperarte. Cuando te vi agachado aquí no me pude aguantar. No pude evitar sonreír y sentí que el calor de mi rostro se disipaba. Está bien, pero me asustaste muchísimo. Ni siquiera te oí llegar. Robert no dijo nada, solo mantuvo esa sonrisa amplia. Le señalé la parte del sendero por donde había llegado. Me preguntaba si ya estabas aquí. Tú guías. Supongo que sabes el camino, ¿no? Robert asintió y señaló hacia la bifurcación antes de saltar ágilmente sobre el arroyo y seguir corriendo. Espera. Le grité. Pero él actuó como si no me oyera y se adentró más en el bosque. Suspiré y lo seguí a regañadientes, saltando el arroyo para alcanzarlo. Corría a un ritmo constante, y pronto lo alcancé. ¿Puedes esperar un segundo?, pregunté. ¿Por qué? ¿Tienes miedo?, dijo, girándose con esa sonrisa amplia que no se borraba. Me desconcertó su comentario. No, solo necesito estirar un poco más para no lastimarme, respondí. Estarás bien, hay un buen sitio para descansar después de la bifurcación. Seguimos hasta la bifurcación y tomamos el camino de la derecha. Los árboles se volvieron más densos y bloqueaban la luz. El sendero estaba más cubierto de maleza, como si la vegetación tratara de cerrar el paso. Aquí, el silencio era absoluto. Ni un insecto sonaba. Este sendero no parece bien mantenido. ¿Estás seguro de que sabes a dónde vas?, pregunté, sintiendo cómo mi pierna empezaba a dolerme. Robert no respondió, solo siguió caminando. Me detuve a frotarme la pierna. Él se detuvo, volvió hacia mí y apoyó la mano en un árbol. Lo siento, pensé que aguantarías. Falta poco para un lugar increíble. Me emocioné de estar aquí contigo otra vez. Reí, y le respondí. No pasa nada, yo también extrañaba esto. ¿Qué lugar es? ¿Recuerdas el puente de madera que encontramos una de las últimas veces? El que tiene un arroyo profundo debajo. Recordé de golpe aquel puente y el agua cristalina. ¿Está en este sendero?, pregunté emocionado. Sí, y es hermoso, respondió. Seguimos caminando juntos, recordando viejas anécdotas. De pronto, Robert dijo. ¿Te acuerdas cuando te caíste por aquella pendiente? Pensé que habías muerto. Me detuve en seco. Recordaba perfectamente esa caída, pero también recordaba que él no estaba ahí. Robert, tú estabas enfermo en casa el día que me raspé las rodillas. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y yo empecé a retroceder. Sin decir nada más, me di la vuelta y eché a correr tan rápido como pude. No miré atrás, ni una vez. No paré hasta llegar al coche. Arranqué y me fui sin respetar límites de velocidad. Al llegar a casa, encendí el teléfono para llamar a Robert, pero vi que tenía un mensaje suyo. Oye, parece que no podremos ir a Forest Glen. Mi vecino me dijo que lo cerraron porque encontraron al menos a 4 excursionistas muertos ahogados. Espero que veas esto antes de salir. Si quieres, vemos una peli después. Justo al leerlo, golpearon la puerta. Fui a mirar por la mirilla y ahí estaba Robert. Sonriendo. Llamé a Robert de mi agenda. Contestó desde una tienda. Colgué y marqué al 911. La policía vino, pero yo solo dije que alguien intentó entrar a mi casa. Eso fue hace 2 semanas.
Desde entonces, cada noche, eso vuelve a llamar a mi puerta, imitando la voz de Roberts. Déjame entrar, estoy tan solo, ven conmigo. La policía dejó de venir. Ahora mismo, mientras escribo esto, está otra vez afuera, rogando en una voz rota que ya no suena humana. Necesito más amigos. No sé qué hay en Forest Glen, pero me siguió a casa. Confesión total. Fui un anti-mascarillas durante el COVID. No fue porque atentaran contra mis libertades o porque me costara respirar. Simplemente, las mascarillas hacían que mi trabajo en ese momento fuera complicado. Soy mercenario, un arma de alquiler. Trabajo contratado a través de una organización sombría con sede en Washington. Después de Cristo hasta 2020, todos mis encargos habían sido en zonas desérticas. El Sahel, Somalia, Afganistán. Lugares pobres donde los grandes gobiernos van a jugar a la guerra. Mis trabajos eran lo más sucio de lo sucio. Hacía misiones de las que los ejércitos querían poder desentenderse si algo salía mal. Era cuestión de tiempo que me llegara un contrato tan jodido como el que recibí en Rumanía. Un memo desde Bucarest pedía una docena de contratistas estadounidenses con experiencia en combate. No hice preguntas. El pago era enorme para lo que parecía un paseo comparado con mantener la guerra contra el terror de Occidente. A cada uno de los dos se nos dieron fechas de llegada diferentes. Cuando aterricé en Rumanía, ya había 6 soldados estadounidenses en el país, y sospeché que me reuniría con ellos, pero me equivoqué. Nada más llegar, me subieron a un taxi contratado por el gobierno y, después de varias horas sin siquiera una parada para orinar, bajé del coche medio atontado con mis bolsas negras y mi caja de rifle. Una gran franja de bosque recorre Rumanía, siguiendo los Cárpatos como una L invertida. Ahora me encontraba cerca de la parte superior de esa L, junto a la frontera con Ucrania. No podía creer lo que veía. Esperaba un equipo táctico para un briefing, pero lo que encontré fue un refugio con techo de paja, sin paredes, poco más que una estructura para dar cobijo de la lluvia por una noche. El refugio estaba al borde del bosque, como un punto de control o descanso antes de adentrarse en los árboles. Un único sendero se adentraba entre los abetos oscuros y se perdía en la espesura. Había algo raro en esta misión, pero no me detuve a pensar qué. Respiré hondo. El aroma de los árboles de coníferas era un bálsamo después de 6 horas oliendo los cigarrillos Camel de mi taxista. Pero él no perdió tiempo en alejarse de ese aire fresco. Cerró de golpe la puerta y arrancó sin despedirse. Un salpicón de barro me manchó al irse. Sacudí el barro de mis mangas y entré al refugio. Allí, un anciano cuidaba un fuego, sentado con las piernas cruzadas, mientras 2 perros pastores de hocico gris apoyaban la barbilla en sus piernas. No hablaba rumano. Revisé las instrucciones que me habían enviado por correo electrónico. Lo único que decían era que hablara como oían al llegar. Sabía que no era una trampa. Mi contratista tiene un sistema para verificar toda comunicación. El gobierno rumano realmente quería que estuviera allí, ¿pero para qué? ¿Boían? Pregunté. El anciano asintió. Siéntate, por favor. Señaló un lugar seco frente al fuego. Metí mis cosas bajo el refugio y me senté. No estoy seguro de estar en el lugar correcto. Oh, sí lo estás. ¿Dónde están los demás soldados? Solo tú y yo. Me reí y negué con la cabeza. ¿Y cuál es el objetivo? Supongo que hay un puesto terrorista en este bosque, señalé los árboles. ¿O vamos tras lobos que atacan el rebaño de un pastor? El anciano me miró fijamente hasta que bajé la vista, sintiendo que me sonrojaba. Su silencio fue una condena tranquila a mi arrogancia. Cuando consideró que había dejado claro lo estúpido de mi último comentario, habló. En estos bosques hay muchas tribus. Ellos eligen vivir una vida sin corromper. Cortan leña, acarrean agua, pescan. Rechazaron las ciudades para vivir aquí. Partió unas ramas y las echó al fuego. Los perros observaron el chisporroteo antes de cerrar los ojos de nuevo. No siempre fue así. Una tribu era cruel. Astuta. Los parásitos. Tomaban lo que las demás tribus tenían en lugar de producirlo ellos. No tenían pescadores, ni herreros, ni tejedores. Solo asesinos. Esta tribu se adaptó para cazar y alimentarse de humanos. Les crecieron colmillos. Asentí, adivinando hacia dónde iban. No fue Vlad el Empalador, sino estos seres enfermos quienes inspiraron las leyendas de Drácula. Ya veo, respondí, escéptico. Con el tiempo, casi todas las tribus fueron aniquiladas y los parásitos desaparecieron.
Algunos dicen que el diablo los llevó como demonios suyos. Otros, que se enterraron vivos para hibernar hasta que hubiera más gente en estos bosques. Pero el lugar al que fueron no importa. Lo que importa es que han vuelto. Esperé a que se riera y dijera que era una broma, que en realidad se trataba de un grupo terrorista escondido en cuevas. Pero en vez de eso, apagó el fuego con tierra y los perros se pusieron en pie, sacudiéndose. Ven. Tenemos que recorrer varios kilómetros antes de dormir. Lleva solo lo necesario: rifle, munición. No te preocupes por comida, yo tengo. Echó a andar por el sendero mientras yo seguía sentado. Pensé en ir a la aldea más cercana y pagar por volver al aeropuerto. Era absurdo, pero me estaban pagando lo mismo. Monté mi rifle, me lo colgué al hombro y dejé atrás la caja. En las semanas siguientes descubrí que el mundo era mucho más grande de lo que creía. En el bosque había ciudades enteras, rodeadas de murallas hechas con abetos afilados en punta, con cientos de habitantes. Fabricaban su propia ropa, jabón, utensilios. Era como retroceder a la Edad Media. Viví con Boyan en una choza junto a un camino principal que conectaba las aldeas. Él era una especie de patrullero. Cobraba impuestos al comercio y vigilaba que no hubiera bandidos. Pero el comercio estaba casi detenido. El aire estaba cargado de miedo. Una familia había sido atacada un mes antes. Encontraron agujeros en sus cuellos y sus cuerpos drenados. Los rumores decían que eran los Parasi, aunque nadie había visto a los atacantes. Según Boyan, para que llegaran a una aldea debían ser invitados. No podían entrar sigilosamente desde el bosque. Al principio pensé que todo era una broma. Los otros 11 contratistas tenían tareas similares en otras rutas. No hubo reportes inusuales hasta que uno a uno dejaron de responder. Primero en la frontera con Serbia, luego en el centro de Rumanía. Algo se acercaba. Un día, un carro destartalado tirado por 2 mulas famélicas apareció. En la parte trasera, 4 mujeres envueltas en abrigos y pañuelos que cubrían sus rostros. El conductor también llevaba mascarilla. Nuestro protocolo: revisar dientes para descartar colmillos y comprobar que no hubiera polizones en la carga. Una a una, las mujeres se bajaron la mascarilla para mostrar la dentadura. Pero se movían rígido como si sus articulaciones no funcionaran bien. 2 de ellas tenían las encías sangrando. Se lo comenté a Boyan. Él lo minimizó. Algunos se cepillaban fuerte antes de la inspección para ser amables. Finalmente, los dejamos pasar. Se alejaron con movimientos extraños, mecánicos. Esa noche, oímos gritos en la aldea más cercana, a casi 5 kilómetros. Cuando llegamos, las puertas estaban abiertas y el fuego se extendía de casa en casa. En la entrada, los cuerpos del conductor y las 4 mujeres. Ligero como si no tuvieran huesos ni órganos. Solo piel vacía. Las cabezas estaban cortadas en 2 y cosidas de nuevo. Los Parasi, dije. Los mataron al llegar. No, gritó Boyan mientras huía. Caballo de Troya. Lo entendí al instante. Los Parasi se habían metido dentro de ellos, vaciando sus cuerpos y usándolos como envoltorios para entrar en la aldea. Y fue culpa nuestra. Fuimos nosotros quienes los dejamos pasar.